Hola amigas y amigos, yo soy Denise Smith, coordinadora nacional de México Unido. Y bueno, hoy quiero platicar con ustedes lo que está pasando en México, cómo nos está pasando, porque esa es otra muy importante, saber cómo nos estamos sintiendo. El ambiente se siente muy triste. Y yo salgo mucho a platicar con la gente, vivo en una zona de la Ciudad de México donde es todavía, tiene esa magia del pueblo que no ha sido muy urbanizado, mucho bosque, y nos encontramos con personas, pues desde el caballerango, la persona de la tiendita, es una zona que todavía la ciudad no llega mucho. Y a mí me encanta la gente que vive aquí porque es gente que no está al pendiente de la casa de los famosos, pero sí es gente que está de alguna manera informada, no con grandes argumentos. Y hace poco, o sea, hace unas horas, me topé como un caballerango. Y le dije que si sabía lo que estaba pasando, y me dice, pues he visto manifestaciones, pero sé que algo malo viene para México. Esos de Morena nos están haciendo daño. Esas fueron sus palabras. No puede hablar de que la reforma y que la democracia, él no puede entender eso, solo sabe que viene algo muy malo. Platicando con la señora de la tiendita, me dijo lo mismo, dice, no es posible que los que nos deben gobernar están saqueando al país y además están buscando lastimarlos. Sí me sorprendí mucho porque en ocasiones se escucha, es que son los ignorantes, la gente del pueblo, no sabe, claro que saben. Y muchísimos no están con el régimen y están entendiendo que lo que está pasando es malo. No saben por qué. O sea, sí algo más o menos entienden, pero no nos pueden decir que la división de poderes y demás. Entonces, yo he recolectado, o sea, de alguna manera, el sentir de la gente. Están enojados, pero sobre todo están muy tristes y comparto con ellos y seguramente muchos de aquí van a compartir este sentimiento, este gran miedo y incertidumbre, porque está a punto de perderse la República. Falta un senador que se ha comprado, que se ha vendido, que se ha extorsionado, amenazado, un Judas, para que nuestra república sea aniquilada. A ese nivel de riesgo y sobre todo de fragilidad de nuestra república. Pero entonces podríamos decir que México está de luto, porque van a seguir intentándolo, como intentaron eliminar el INE con el plan A, el plan B, y finalmente les resultó el plan C, tanto que salimos a defenderlo. Bueno, pues finalmente el INE es de Morena. Pues ahora estamos de luto porque sabemos que van a ver la manera de darle ese regalito de salida a López Obrador. Primero que nada, es importante que nos grabemos dos fechas. El martes negro 3 de septiembre que acabamos de vivir y el miércoles 4 apocalíptico, ante una esquizofrenizante masa adoctrinada de Morena. Estaban totalmente eufóricos cuando aprobaron la reforma con total aplanadora frente a eh, pues con una mayoría totalmente fraudulenta, esta reforma al Poder Judicial, lo que representa un momento súper oscuro y de gran retroceso para la democracia y el progreso, pero sobre todo la destrucción de la República Mexicana. En un deportivo y al vapor, así desesperados, se veían hasta con la adrenalina al tope, se realizó un hecho histórico, pero no por ser histórico significa positivo, fue muy negativo para el país, aunque el régimen, con una gran perversidad, lo disfraza con una narrativa de acto democrático. Y lo observamos en sus fanáticos, en verdad repiten absolutamente lo mismo y es preocupante porque sí llegan a ser muchísimos. Y por otro lado, mientras México arde, vemos al Nerón de Macuspana desde Palacio tocando su lira y festejando. La expresión destrucción del Poder Judicial evoca un escenario alarmante, en verdad, donde la independencia, imparcialidad y eficacia de este poder del Estado, el Poder Judicial, se ve gravemente comprometido. Un Estado totalitario que no da espacio a la oposición con consecuencias profundas para el funcionamiento de nuestra democracia. Todos sabemos que existen tres poderes. Ayer estaba yo viendo un video donde estos jóvenes que fanatizados que se manifestaron a favor de la reforma al Poder Judicial, hubo una persona que se acercó con ellos y les decía, ¿sabes a qué vienes? No.
No sé. Hay un video muy bueno que está corriendo en las redes. Y les decía, ¿sabes cuáles son los poderes del Estado? Y decían, el poder burocrático, el poder, no tienen idea de lo que están haciendo y cómo están siendo cómplices involuntarios de la destrucción de esta democracia. Pues bien, ¿cómo llegamos a este punto? Primero que nada, una indolencia terrible por parte de muchas millones de la ciudadanía, de las y los mexicanos, que nunca vieron el riesgo en el que nos encontramos y lejos de solidarizarse, pues muchas veces prefieren estar viendo La Casa de los Famosos, que tiene mucho más rating que este momento terrible que está viviendo la ciudadanía, lo que le dio un terreno fértil a López para sus avances dictatoriales. Mientras están distraídos con el circo o mal informados o no informados, pues este señor puede ir dándole más avance a esto que pretende. Por otro lado, la presión e intimidación indebida del Ejecutivo sobre el Poder Judicial para socavar su independencia. Esto se ha debido en gran parte a una venganza política personal de López Obrador a la ministra Piña. Desde el minuto que ella no se quiso parar, cuando entró a un recinto en un festejo en Querétaro, este señor que se siente Dios, esta megalomanía y narcisismo que él padece, pues se sintió muy agraviado, muy ofendido. ¿Cómo ante semejante Dios esta mujer se atrevió a tanto, no? Bueno, pues desde entonces la ha atacado y en general a todo el Poder Judicial, quienes se han atrevido a cumplir con la ley y lo han obligado a que la cumpla. Por ejemplo, para parar las obras magnánimas que han hecho mucho daño, los cenotes, la tala de árboles, le han obligado a que los niños sean vacunados y también lo han obligado a que dé medicamentos a los niños con cáncer que desgraciadamente ante una enfermedad que es muy fácil de que se detenga, sobre todo en los niños, este señor de forma cruel, de forma perversa, les quitó los medicamentos y los tratamientos que podrían salvar su vida y diario en el país mueren de 4 a 5 niños y niñas con cáncer. Esto poca gente lo sabe, pero es de una perversidad y de una criminalidad brutal. Pues bien, está enojado porque el Poder Judicial lo obligó, en el momento que los padres se amparaban, tenían que darle los medicamentos a sus hijos. Y eso también lo tiene muy enojado. Pues bien. Otra de las cosas que también nos hizo llegar hasta acá fueron las campañas de desprestigio, las amenazas, los ataques, las agresiones contra jueces y magistrados. Y esto se volvió parte del, digamos que del discurso colectivo en donde se vale agredir a jueces, magistrados, se han criminalizado, incluso se ha dejado sentir en el país que son personas perversas y malvadas que no sirven para nada, llenos de privilegios y que además es un costo muy alto para el país, cuando eso no es verdad. Son son un poder que nos ayuda a controlar al poder. Por lo tanto, López Obrador, de forma fraudulenta e ilegal, logra esta mayoría calificada en el Congreso para hacer cambios bruscos en las leyes que regulan el funcionamiento del Poder Judicial sin un consenso necesario y sin salvaguardar las garantías constitucionales para debilitar su estructura y su capacidad, lo que representa un gran riesgo para la ciudadanía y nuestros derechos y nuestras libertades. Ellos nos defienden a nosotros, no a López Obrador, al contrario, nos defienden del poder. Entonces López Obrador, con esta narrativa tramposa, está viendo la forma de obtener simpatías para poder despedazar a quienes hoy nos defienden. Pero, ¿cuáles son justamente las consecuencias que se deriva de la destrucción del Poder Judicial? Primero que nada, debilitamiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho son prácticamente todo el andamiaje legal que nos protege a nosotros, que nos ayuda como sociedad a poner un orden, son las leyes. Pues bien, el Poder Judicial es un pilar fundamental para este Estado de Derecho. Su destrucción obviamente socava la protección de nuestros derechos fundamentales y nuestra seguridad jurídica.
También lo que puede ocasionar es un aumento de la impunidad. Cuando el Poder Judicial no funciona de manera eficaz, los delincuentes pueden hacer lo que les dé la gana y sobre todo quedar en total impunidad. Y esto va a generar un clima de violencia e inseguridad que cada vez se vive más en el país, derivado de que no hay Estado de Derecho, porque López Obrador los protege y les ha entregado el país. Con esa de la estrategia abrazos, no balazos, pues es una tácita invitación a que hagan lo que les da la gana, con el compromiso de que no se les va a tocar. Abrazos para ellos, mientras ellos nos dan balazos, extorsionan y trafican con mujeres, con niños, en total libertad. Otra de las consecuencias es de la instrucción del Poder Judicial puede desencadenar una crisis política, ya que los ciudadanos, al perder la confianza en la institución, se recurren a otros métodos para resolver los conflictos, como hacer justicia por propia mano u otras formas que podrían llamar a la ingobernabilidad. También algo que estamos ya viendo y que se está ahora sí que prendiendo focos rojos a nivel mundial es el deterioro de la inversión y el crecimiento económico. Esta incertidumbre jurídica generada por esta reforma al Poder Judicial ha debilitado y sobre todo ha disuadido a los inversionistas, lo que ha frenado el crecimiento económico. Tenemos un vergonzoso, no llegamos ni al 1% de crecimiento económico, peor aún. Los jóvenes que están saliendo de las carreras técnicas, de las carreras profesionales, necesitan 100,000 nuevos empleos al mes. Y gracias a los inversionistas se pueden generar. Y escuchamos en los discursos de los fanáticos, no, no queremos, nos roban. En verdad, hoy en la mañana escuchaba con Aristegui, una persona que comentaba, la Concamín y el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, solo son unos estafadores que no han servido para nada a México. Es gravísimo cómo les han vendido esta idea cuando son las personas que vienen a arriesgar su dinero a México y crean empleos y pagan impuestos. Pues bien, no se han creado más que 300,000 empleos este año, cuando deberían de haber sido 900,000. Va a empezar a haber una escasez terrible de empleo y nuestros jóvenes no van a encontrar aquí ninguna oportunidad. Y mientras Morena celebra ese regalito que le están dando a López, a él se le vincula con el crimen organizado. Es por eso que diferentes sectores han alertado a México. Por ejemplo, vemos el embajador, aunque el embajador de México, de Estados Unidos en México, aunque López Obrador quiso romper relaciones, pues bien, no relaciones, lo puso en pausa. Él rompió esta pausa para advertir del riesgo de la relación entre México y Estados Unidos si se aprueba la reforma al Poder Judicial. Ustedes saben que Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial y nosotros somos su mayor socio comercial. Somos vecinos. Es como tener un vecino, autoritario, dictador, que busca empobrecer a la población. Pues ellos no quieren tener un vecino así. Bueno, obviamente nosotros menos queremos vivir en un país así. Entonces sí están muy alarmados. También en el sector financiero, muchísimos organismos como Morgan Stanley, Citibanamex, Morgan Stanley degradó la recomendación para invertir en México. Hay recomendaciones del grado de inversión que los inversionistas en el mundo están viendo qué países tienen un mayor grado de inversión para ahí llevar su dinero. Pues bien, México está siendo degradado cada vez más y lo que hace es que no esté llegando el dinero a México. Citibanamex, Bank of America, la agencia Fitch Ratings, también el Banco Suizo y el embajador de Canadá en México, así como muchas personas de diferentes sectores del mundo, sector tecnológico, automovilístico, campesino, de todos los sectores están advirtiendo la grave situación en la que México va a entrar, quinceava economía del mundo va a entrar en esta crisis y nos vamos a ir hasta el piso. Aunado a toda la crisis política, toda la crisis de inseguridad, una precarización terrible de los servicios públicos, todo esto es un panorama súper negro para México y lo están advirtiendo todos. También ahorita en Estados Unidos, ustedes saben que hay están en contienda electoral donde demócratas y republicanos pues están
en esta pugna, ¿no? Por ganar la presidencia. Sin embargo, en el Senado lograron unirse para mandar una solicitud a Biden de que actúe por todas las repercusiones que están viendo que ya se viene. La ONU, la Asociación Internacional de Jueces en Roma, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la American Chambers of Commerce of Mexico, la Cámara de Comercio de Canadá en México. Bueno, son interminables las organizaciones, los medios de comunicación muy importantes a nivel mundial que están alertando de lo que va a pasar en México. Mientras vemos a un grupo de, como diría Ricardo Salinas, de cavernícolas, ¿cómo les llama él? De este, bueno, como cavernícolas ahí, eufóricos, queriendo darle este regalo al presidente. Obviamente el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y muchas organizaciones. Pero algo que es una bocanada de aire fresco en verdad, es ver cómo los jóvenes han salido en la defensa de la democracia. Ellos originalmente salieron a defender la posibilidad de ejercer su carrera, sus sueños, porque, como ustedes saben, la ministra, no la ministra Plagiaria, la otra, la burra esta, la Lenia Batres, salió a decir que para qué se necesitaban los abogados. Tú ya podrías hacer tus trámites en línea, o sea, a ese nivel de ignorancia. Entonces, obviamente, los jóvenes reaccionan, los otros jóvenes de las otras carreras no saben que realmente lo que estos jóvenes están luchando es por su democracia, por la democracia del país, por su futuro, por oportunidades. Y otro grupo que genera toda nuestra admiración y agradecimiento es las y los trabajadores del Poder Judicial, los ministros y los jueces que han marcado un alto y han marcado un manotazo sobre la mesa para decir no, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el López Obrador y su grupo de cavernícolas para destruir el Poder Judicial y se han lanzado a paro nacional. Han bloqueado el Congreso muy bien, ahora están bloqueando el Senado y hoy van a también a ir desde la carretera de Toluca. Me parece sensacional. Tal vez a veces nos moleste un poco en el tránsito, que no podemos transitar de forma libre, pero créanme, debemos de ser solidarios y sumarnos a su causa. Y no es casualidad que casos emblemáticos de la destrucción del poder judicial sean justamente dos dictaduras, uno Venezuela y otro Nicaragua. Ambos países han utilizado este poder judicial para consolidarse, pero sobre todo para perseguir opositores y para criminalizar a personas que piensen diferente a ellos. En el caso de Venezuela, ahora vimos un ejemplo ridículo que salió la presidenta de la Suprema Corte a leer un documento donde validaban la elección, elección que no tiene nada de sustento para poder decir que ganó este señor. Y en cambio la oposición tiene todo el sustento, pero pues obviamente tienen cooptado al Poder Judicial. Pues nunca como antes resuena la frase acuñada por mi querido Ricardo Rocha, quien era muy amigo de López y lo desconoció al llegar al poder. Y entonces él se volvió un crítico muy fuerte en contra del gobierno. Y con esta frase lo definía. Cuando vio este narcisismo y megalomanía de López Obrador, él es todo, soy yo. Un personaje que no ve más por el bien de México, con todo eh, ese ególatra hacia, o sea, es hacia sí mismo, él mismo se vanagloria de sus resultados y de logros, pues que nadie ve más que él en su cabeza. Pero hay algo aquí que es muy importante. Muchos analistas, Anabel Hernández es una de ellas, pero ella es periodista de investigación, nos comentan, y no está lejos de la realidad, de hecho coincide con la realidad estos argumentos, donde nos dicen que desde que aprendieron al Mayo Zambada, que el Mayo Zambada finalmente fue llevado a Estados Unidos, López se perdió, empezó a estar muy enojado, empezó a hacer declaraciones definitivamente, totalmente, definitivamente irracionales,
desesperado se le veía. Bueno, pues sigue desesperado, sigue muy enojado y está llevando al país a una olla express. Lo está despedazando, abriendo muchísimos frentes, peleándose con Estados Unidos, con Canadá, con el Poder Judicial, con todo mundo se está peleando y pareciera que son actos totalmente irracionales. Pues no. Él sabe que el Mayo Zambada puede hablar. Se sabe también que el cártel de Sinaloa le patrocinó las tres campañas políticas, perdón, las tres campañas a la presidencia, y obviamente se la deben, por eso ha entregado al país. Si el Mayo habla, en verdad está en problemas. Otra de las cosas que nos llama la atención es el silencio de Estados Unidos hacia López Obrador. No le ha querido dar información de nada. Este señor está temblando. Lo han humillado, arrogado por información y no le dan nada. Esto es muy sospechoso porque Estados Unidos calla y no quiere siquiera cruzar información con López Obrador. Pues bien, esto es una buena noticia. Y ante este silencio del país del norte, López Obrador abre tantos frentes, se dice que para poder negociar con Estados Unidos, no solo por él, por todos estos vínculos que en el crimen organizado, sino también por sus hijos, porque hay diferentes testigos, hay evidencia de que los hijos de López Obrador han estado en reuniones y en eventos sociales con los chapitos, los hijos del Chapo, los hijos del Chapo. Es por eso que López Obrador está buscando la manera de salvarse sin importar destruir a México, tener un poder judicial como lo tiene Maduro, como lo tiene Daniel Ortega en Nicaragua, totalmente ad hoc, que lo proteja y que lo mantenga él en total impunidad y a todo su círculo, que todos nosotros sabemos que están súper, hiper relacionados con el crimen y el gobernador Rocha Moya y el gobernador de Tamaulipas. Estamos viendo, no todos, pero sí estamos viendo un enriquecimiento ilícito que se ha documentado. Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción y otros medios, periodistas de investigación, han evidenciado todo esto, pues López Obrador se ha burlado, pero no se va a burlar de Estados Unidos. Pero bien, esperemos, el tiempo finalmente nos dirá qué es lo que está pasando. Pues bien, en resumen, la destrucción del Poder Judicial es una amenaza grave para cualquier democracia. Es fundamental que nosotros como sociedad civil, los medios de comunicación, los diferentes sectores y actores políticos, trabajemos juntos para proteger este pilar fundamental del Estado de Derecho. Se están llevando a cabo muchísimas acciones, pero de manera atomizada. Necesitan el apoyo de nosotros, que los acompañemos, que les ayudemos a que su voz sea mucho más grande y más fuerte y que resuene en todo el país. Este domingo iremos desde el Ángel al Senado de la República y ahí nos instalaremos. Nos vemos ahí. Y hoy nos vemos en la conferencia con los jóvenes que han levantado la voz. Pues es un placer encontrarme con ustedes. Muchísimas gracias y aquí nos estamos viendo.